¿Están acá? Buenos días. Ok, solo los de esta fila. Bienvenidos. Es un placer tenerles acá esta mañana. So welcome. It's a great pleasure to have everyone here this morning. Y qué hermoso es adorar al Señor juntos, ¿verdad? And how wonderful it is to praise the Lord together. Amén, amén. Esta mañana vamos a celebrar, vamos a recordar y vamos a adorar a nuestro Dios Jesucristo a través de la Pascua. So this morning we are going to celebrate, we're going to remember, and we're going to worship Jesus Christ our Lord through the story of the Passover. En nuestra ruta por Egipto, hemos recordado el llamado que Dios hizo a Moisés para liberar a su pueblo y nos encontramos ahora mismo en Éxodo capítulo 12. So in our tour of Egypt, we've seen the call of the Lord to Moses and all the miracles he has done so far. And right now we're going to go to Exodus chapter 12. Así que vamos a pedir que todos por favor nos ubiquemos en Éxodo capítulo 12. So we're going to ask everyone to look Exodus chapter 12. Mientras ustedes buscan Éxodo capítulo 12, y aquí voy a estar peleando con José, que no estoy muy acostumbrado, esto no lo traduzcas, ¿verdad? A la traducción, pero ahí me estás codeando, brother. Sí. El pastor Henry nos estaba hablando de las 9 plagas, ¿lo recuerdan ustedes? So last week, Pastor Henry was talking about the plagues that came over Egypt. Donde Dios mostró todo su poder, todo su potencial ante Faraón, ante Egipto y su pueblo Israel. Where the Lord showed all his power, all his potential and superiority over the gods of Egypt, and he showed it to the Egyptian people and Pharaoh. Eso solo era el comienzo, nada más. But that was just the beginning. ¿En qué contexto se encuentra la Pascua, la celebración, este ritual que el Señor Jesucristo iba a establecer en Israel? So in what context do we find the Passover, this great celebration, this tradition that Jesus Christ was going to set for the people of Israel? La Pascua ocurre en un contexto de esclavitud y pecado. So the Passover comes to pass in a setting of slavery and sin. ¿Recuerdan ustedes cuántos años llevaban de esclavos el pueblo de Israel en Egipto? ¿Lo recuerdan ustedes? Do you remember how many years the people of Israel had been enslaved in Egypt? 400 años. So just around 400 years. Poco Short time. tiempo, ¿verdad? Short time. Y ese tiempo, ellos estaban ahí en esa situación por la consecuencia del pecado, por desobedecer a Dios. And they were in this situation because of their sin, because they had not obeyed God. También está el contexto desde el lado de Faraón. Es un contexto de pecado, de rebeldía, de soberbia. And we have the side of the Pharaoh who was sinful and prideful. Faraón había experimentado las 9 plagas, pero aún su corazón cada vez más mostraba aún más rebeldía. And even after Pharaoh had experienced all these plagues, his heart was still hardened and he was still rebelling against God. La Pascua ocurre en el contexto de la 10ª plaga. So the Passover happens during the 10th plague. Y es un contexto de muerte. And it comes of death. Es una temática, es un contexto que no nos gusta mucho, ¿verdad? It's a context, it's something that we really don't like to talk about. ¿A quién de ustedes les gusta hablar de la muerte? How many of you like talking about death? ¿Verdad que no? A nadie le gusta eso. Nobody really likes to talk about death. Ese es el contexto de la Pascua. But that is the context in which the Passover is set. Ese es nuestro contexto. That is our context today. De vez en cuando me gustan tirar algunas estadísticas. And once in a while, I like to look up some statistics. Dicen los estudiosos, los expertos, que el 100% de las personas van a morir. And some experts say that 100% of the people on this earth will die. Estamos en ese contexto usted y yo.
So we are living in that context. Por eso es necesario la Pascua. So, and that's why the Passover is necessary. La paga del pecado es muerte. Because the payment of sin is death. Eso me recuerda en el principio. And that brings to mind the beginning. Dios le dice a Adán, el día que comieren de este fruto, ciertamente van a morir. God tells Adam, once you eat of this fruit, you will surely die. Pero Dios tiene una Pascua para su pueblo. But God has a Passover for his people. ¿Sabe usted qué significa a propósito Pascua? La palabra Pascua, ¿qué significa? Do you know what the word or the term Passover means? Pascua, queridos amigos y hermanos, significa pasar por alto o encima. So Passover literally means to go over. Es pasar sobre. It's to pass over something. Es una figura que nos transmite preservar y mostrar misericordia y compasión. It brings to an image of showing compassion and mercy. El ser humano está en el mismo contexto que el pueblo de Israel, que Faraón. So the human race is in the same context as the people of Israel and as Pharaoh were at that time. En un contexto de muerte, And it is a context of death, en un contexto de condenación, context of condemnation. en un contexto de separación. It is a context of separation. Pero Dios tiene una Pascua también para nosotros. But God has a Passover set for us. Y es pasar por alto, es pasar encima, And it is to go over, to pass over. es no pagarnos conforme a lo que usted y yo nos merecemos. It is not to make us pay what we deserve to pay. Y eso se llama gracia. And that is called grace. Eso se llama redención. That is called redemption. Eso se llama el amor incontrolable de Dios And that shows the uncontrollable love that God has. para tener compasión de nuestra miseria. It's to have compassion of our misery. El pueblo de Israel es interesante, recuerdan, el pastor Henry nos habló de las 9 plagas el domingo anterior. So last Sunday, Pastor Henry was talking about all the plagues. Voy a hacerles una pregunta. Vamos a ver si estuvieron poniendo atención. ¿Qué tuvo que hacer el pueblo de Israel para protegerse de las 9 plagas anteriores? And let's see if you paid attention in Sunday school. What did the people of Israel have to do to protect themselves from all these plagues? ¿Qué hicieron ellos para protegerse de esas plagas? What did they do to protect themselves from these plagues? ¿Hicieron algo ellos? Did they do anything? Pues estoy viendo algunos rostros y están diciendo, no hicieron nada. I see some of you and you guys are nodding. Esta plaga que viene ahora mismo, la muerte de los primogénitos, But in this plague, the death of the firstborn, sí tenía que ocurrir algo. there was something that needed to happen. Porque si no ocurría algo, si no había un plan, ellos también iban a morir. Because if they didn't fulfill the plan, if they didn't do something, they were also going to die. Dios en su plan eterno traza un plan maravilloso que se llama Pascua. So God, in his eternal plan, he puts in something called the Passover. ¿Quiere saber un poco más de la Pascua usted? Do you want to know a little bit more about the Passover? Meditemos en la palabra en Éxodo capítulo 12. So let's go to the word and let's look in Exodus chapter 12. Voy a comenzar del verso 1, voy a leer algunos textos principales y lo voy a leer en español y tal vez los demás que no hablan nuestro idioma, puede ser que alguien aquí haya que hable en francés, ¿verdad? Entonces vamos a leerlo en español y usted puede leerlo en su idioma. So we're going to read it together and just follow along in chapter 12. Dice así el verso 1. El Señor habló en Egipto con Moisés y Aarón y les dijo, este será para ustedes el principal mes, el primer mes del año. Díganle a toda la comunidad israelita lo siguiente: el 10 de este mes, cada uno de ustedes tomará un cordero o un cabrito y lo hará por familia, uno por cada casa.
Y si la familia es demasiado pequeña para comerse todo el animal, entonces el dueño de la casa y su vecino más cercano lo comerán juntos, repartiéndoselo según el número de las personas y la cantidad que cada uno pueda comer. Dice el verso 5, las características de ese cordero. Dice, el animal debe ser de 1 año. Además debe ser un macho y sin defecto, y podrá ser un cordero o un cabrito. Lo guardarán hasta el 14 de este mes, y ese día todos y cada uno en Israel, ¿qué van a hacer con el cordero? Lo matarán al atardecer. Tomarán luego la sangre del animal y lo untarán por todo el contramarco de la casa donde coman el animal. Esa noche comerán la carne asada al fuego con hierbas amargas y pan sin levadura. No coman ni un solo pedazo crudo o hervido. Todo el animal, lo mismo la cabeza que las patas y las entrañas, tiene que ser asado al fuego y no deben dejar nada para el siguiente día. Si algo se queda, deberán quemarlo, perdón. Ya ves el verso 10, y no deben dejar nada. El verso 11 dice, ya vestidos. Ustedes cuando hagan esto, oiga bien lo que Dios les está diciendo esto. Ya vestidos, ustedes ya tienen que estar vestidos, ya tienen que estar calzados y con el bastón en la mano, y lo van a comer deprisa, porque es la Pascua del Señor. Esa noche yo pasaré por todo Egipto y heriré de muerte al hijo mayor de cada familia egipcia y a las primeras crías de sus animales, y dictaré sentencia contra los dioses de Egipto. Yo, el Señor, lo he dicho. La sangre les servirá para que ustedes señalen las casas donde se encuentren. Y así, cuando yo hiera de muerte a los egipcios, ninguno de ustedes morirá, pues veré la sangre y pasaré de largo, pasaré encima, y eso se llama Pascua. So God is telling the people of Israel, he will pass over, he will pass from afar, and that was the Passover. Yo mostraré misericordia sobre cada uno de ustedes. He's telling the people of Israel, I will show mercy on every single one of you. De esta 10ª consecuencia, el pueblo de Israel no estaba protegido. Tenía que existir un plan. So from this 10th plague, the people of Israel were not protected. There was a plan in place. Y ese plan solamente lo podía llevar a cabo Dios el Padre. And that plan could only come to fruition through God the Father. Y ese plan consistía en la muerte del Cordero. And that plan was to become the death of the Lamb. Queridos amigos y hermanos, este evento histórico de la Pascua es una profecía. So this historical event of the Passover is in itself a prophecy. Esto solamente es un cuadro, es un destello del cielo. This is just a very fleeting glimpse of what heaven is. Es Dios mostrando su plan para la redención del mundo entero. And this is God showing his plan for the redemption of humankind. ¿Recuerdan Génesis 3:15 que dice? Do you remember what Genesis 3:15 says? Nos está hablando de la enemistad entre la simiente de la mujer y la serpiente. It talks about how the enemy, the women and the serpent are. Y a propósito, el símbolo de Egipto no era un cordero, era una serpiente. And by the way, Egypt's sigil was not a lamb, it was a snake. Y vemos Dios trazando su plan perfecto para redimir a su iglesia, a su pueblo. And we see in very broad brushstrokes God's redemption plan for his church. ¿Cómo es el plan de Dios para liberar a su pueblo? So,
what is God's plan to free his people? ¿Cuál es el plan de redención de Dios ante la paga del pecado que es la muerte? What is God's redemption plan for the wages of sin, which are death? No puede ser de otra forma, a menos que alguien también muera. There is no other way unless someone dies in our place. Y en la Pascua, el cordero de la Pascua, fue un cordero sin defecto. And the lamb when God describes the lamb of the Passover, he says it must be without blemish. Eso me recuerda a nuestro Señor Jesucristo. And that brings to mind our Lord Jesus Christ. Porque ni uno de nosotros, no hay quien busque a Dios. Because none of us in ourselves want to seek God. Todos nosotros nos descarriamos. All of us, we go off on our own. Todos nosotros estábamos en rebeldía. All of us are in rebellion. Eso no es nada, estábamos muertos en delitos y en pecados. But that is nothing. We were dead in our sins. No podíamos hacer absolutamente nada para redimirnos a nosotros mismos. We could do absolutely nothing to redeem ourselves. Tenía que ser enviado el Cordero de Dios. But the Lamb of God had to come. El Cordero 3 veces santo. And that lamb, which was 3 times holy. Y ese Cordero fue sacrificado para liberarnos de la esclavitud de la muerte. And that Lamb of God was killed to free us from sin and Y eso death. nos dice el verso 5. El animal, dice el cordero, debe ser de 1 año, debe ser un macho sin defecto, sin mancha, sin cicatrices, un cordero totalmente inocente. And Exodus 12:5 tells us, your lamb shall be without blemish, a male, a year old. Cada familia de Israel tenía ese trabajo de seleccionar un cordero de ese tipo. And every family in all of Israel had the job of selecting a lamb with these characteristics. Porque venía la consecuencia de la muerte sobre la tierra de Egipto. Because there was a consequence coming over the land of Egypt, and that consequence was death. Y dentro del plan de Dios es que un cordero debía de morir, pero que iba a ser un cordero perfecto. But in God's plan, he already had put in that a lamb was going to die, and that lamb was to be perfect. El verso 6 también me dice que el cordero de la Pascua fue un cordero para sacrificio. And verse 6 tells me that this lamb was chosen for sacrifice. Dice el verso 6, lo guardarán hasta el 14 de este mes, y ese día todos y cada uno en Israel lo matarán al atardecer. Verse 6 says, and you shall keep it until the 14th day of this month, and the whole assembly of the congregation of Israel shall kill their lambs at twilight. Esto es una profecía, queridos hermanos. This is a prophecy. ¿Recuerdan ustedes más o menos a qué horas fue sacrificado el Cordero de Dios? Más o menos a qué hora. Dice la Escritura que fue por la tarde. Do you remember about what time the Lamb of God was sacrificed? Do you remember? It says around past noon. Y eso fue aproximadamente a las 3 de la tarde. And it was around 3 o'clock. El plan de Dios está totalmente sincronizado. So God's plan is completely synchronized. Esto era un simple símbolo de lo que el Cordero de Dios iba a tener que pasar. And this was just symbolizing what the Lamb of God was going to go through. Cómo Él iba a ser sacrificado por nuestros pecados. How he was going to be sacrificed for our sins. Nos hacemos la pregunta, ¿cómo un Dios santo puede tener relación con un pueblo tan pecador? And we ask this question, how can a holy God have a relationship with such sinful people? Y eso solamente se logra por el tipo de cordero que fue sacrificado por nuestros pecados. And that can only come to pass because of the holy lamb that was sacrificed for our sins. Es Dios mismo enviando a su Hijo Jesucristo. And it's God himself sending his only son, Jesus Christ. Y ocurrió la Pascua. And the Passover came to be. Pasó por encima, pasó sobre nosotros y nos alcanzó la misericordia y la gracia de Cristo. And he passed over us, and the mercy and grace of Jesus Christ reached out to us. Y está establecido
Y dice Hebreos capítulo 9, versículo 22, que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. And Hebreos 9, 22. Hebrews 9:22 says that without the shedding of blood, there is no redemption of sin. Pero además de ese cordero que era sin defecto, debía ser sin defecto, debía ser escogido, seleccionado para el sacrificio, también ese cordero de la Pascua fue un cordero salvador. But that lamb had to be without blemish. It had to be chosen for sacrifice. That lamb was going to be a savior. Y es por eso que Jesucristo dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. And that's what Jesus says, I am the way, I am the truth, I am the life. Nadie puede venir al Padre si no es a través de mí. No one can come to the Father except through me. Podemos saber mucho de Jesús. And we can know a lot about Jesus. Nosotros hacemos un trabajo en las comunidades y a cada familia le hacemos esta pregunta. ¿Sabe usted quién es Jesús? And when we go and do ministry in many of the communities, we talk to the families and we ask them, hey, do you know anything about Jesus? La mayoría de ellos tiene una respuesta, Most of them have an answer, pero no necesariamente una respuesta del corazón. but not necessarily something they believe in their heart. Ese cordero es el salvador de nuestras vidas, no por lo que sabemos de él, And that lamb is the savior of our lives, not because of what we know about him, no por cuánto conocemos de él. not how much knowledge we have about him. Solamente hay una forma que ese cordero nos libere de la esclavitud del pecado. There's only one way in which that lamb of God can free us from the slavery of sin. Solamente podemos tomar esa vida a través de su muerte. And we can only take that through his death. No hay otro camino. There is no other way. No hay otra solución. There's no other solution. Es el mejor cordero. That is the best lamb. ¿Y sabe usted quién lo escogió? And you know who chose it. Nuestro Padre Celestial. Our Heavenly Father. Él diseñó la Pascua. He designed the Passover. Él diseñó la liberación para toda la humanidad. He designed the liberation of the whole humanity. Ese cordero fue sacrificado una sola vez And that lamb was sacrificed once para pasar por alto todos los pecados to cover all the sins que hemos cometido contra un Dios santo. that we have committed against a holy God. Esa es la única forma en que podemos relacionarnos con un Dios 3 veces santo. That is the only way in which we can have a relationship with a holy, holy, holy God. Es Dios no viéndonos a nosotros, es Dios viéndonos a través de Jesucristo. It's not God looking at us directly, but seeing us through the image of his Son. Amén. El cordero de la Pascua fue un cordero salvador. So the lamb of the Passover was a saving lamb. Dice el versículo 7, tomarán luego la sangre del animal y la untarán por todo el marco de la casa donde coman el animal. Esa misma noche comerán la carne asada al fuego y lo harán con hierbas amargas y pan sin levadura. And verse 7 says, Then you shall take some of the blood and put it on the 2 doorposts and the lintel of the houses in which they eat it. And they shall eat the flesh that night, roasted on the fire with unleavened bread and bitter herbs. ¿Por qué hierbas amargas? Why bitter herbs? ¿Por qué no una salsa como una salsa por lo menos agridulce, Why not a delicious sweet and sour sauce? como para ponerle toque y ponerle sabor, ¿verdad? Y tener el gusto de un señor que tengo aquí cerca. Maybe a delicious sauce to go along with it, kind of make it taste good. As like Christian has, good taste. He's a chef. Sí, él. Yeah, him. ¿Por qué hierbas amargas y pan sin levadura? Why unleavened bread? Why bitter herbs? Ellos al comer ese cordero debían saborear que el pecado, el peso del pecado es la ira de Dios.
And when they tasted that lamb, they were supposed to taste the wrath of God. Y eso tenía que recordarles que debía provocar un verdadero arrepentimiento en su corazón. And they had to think back and say, yes, I repent of my sins. Queridos amigos, la única forma que ese cordero nos puede liberar es tener un verdadero arrepentimiento. So, my dear friends, the only way we can be set free through the lamb is having real repentance. Muchas de ustedes, mujeres, saben qué hace la levadura en la masa, ¿verdad? So, many of us who cook know what yeast does in bread. ¿Qué hace? La incrementa. What does yeast do to bread? It makes it grow. Pero Dios quiere que comamos pan sin levadura. But God wanted us to eat unleavened bread. Y eso es presentarnos delante de Él tal como usted y yo somos. And that means to present ourselves before Him just as we are. Sabe, al ser humano podemos engañarlo. We can, we can deceive humankind, Pero al Cordero de Dios jamás. but we can never deceive the Lamb of God. Por eso comamos ese cordero con hierbas amargas y pan sin levadura. And that's why we must eat the Passover lamb with bitter herbs and unleavened bread, Con un corazón totalmente arrepentido y quebrantado. with a heart that has been broken and is repent. Y Él va a transformar nuestras vidas. And He will change our lives. Me encanta ese mensaje de esperanza, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y Él es justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. And I love this message of hope that if we confess our sins, He's faithful and just and cleans all our sins. Porque si no somos sinceros, si no comemos ese cordero con esas hierbas amargas y ese pan sin levadura, viene el versículo 8. Because we have to be sincere. If we don't eat this lamb with this unleavened bread, with these bitter herbs, there's a consequence in verse 8. Y eso es lo que el ser humano sin Cristo va a experimentar. And this is what humankind without Christ will feel. Esa noche comerán la carne asada al fuego con hierbas amargas y pan sin levadura. No coman ni un solo pedazo. Y dice, y el versículo 11, ya vestidos y calzados con el bastón en la mano. Me llama la atención esta figura de Dios. And at verse 9 it says, do not eat any of it raw or boiled in water or roasted, but roasted its head, legs, and inner parts. And I like verse 11. It says, and in this manner you shall eat with your belt fastened, your sandals on your feet, and your staff in your hand. Normalmente los judíos dentro de sus casas se encuentran sin sus sandalias. And I find this interesting because normally Jewish people in their homes, when they're in their homes, they're not wearing their sandals. Pero aquí Dios le dice, eso no importa, ustedes deben de estar listos. But God is telling them in this verse, that won't matter. You must be ready. ¿Sabe usted por qué? Do you know why? Después de la Pascua viene el éxodo, Because right after Passover, the Exodus happens. viene la liberación Liberation happens para nuestras vidas. in our lives. Y debemos de estar listos. And we must be ready. ¿Usted está listo para que el éxodo de Dios, la liberación de Cristo, venga sobre sus vidas? Are you ready to receive that liberation of Christ in your life? Debemos de estar listos. We must be ready. Debemos de estar preparados. We must be prepared. Y dice el verso 12, algo tremendo. Es un contexto de muerte, como les dije anteriormente. And verse 12 says something amazing. And let's remember the context of this plague is a context of death. Prefiero ser un aguafiestas en esta mañana y siempre para usted. And, this morning I want to be a party pooper. Pero prefiero decirle la verdad. But I would rather tell you the truth. Ponga atención lo que dice el versículo 12. Pay close attention to what verse 12 says. Esa noche yo pasaré por todo Egipto,
dice la palabra del Señor, y heriré de muerte al hijo mayor de cada familia egipcia y a las primeras crías de sus animales, y dictaré sentencia contra todos los dioses de Egipto. Yo, el Señor, lo he dicho. For I will pass through the land of Egypt that night, and I will strike all the firstborn in the land of Egypt, both man and beast. And on all the gods of Egypt I will execute judgment. I am the Lord. Solamente hay una forma de ser liberados de esto. There's only one way to be freed. Y está en el verso 13. And that we find that in verse 13. Lea el verso 13. Let's read verse 13. La sangre, pero es la sangre del cordero. The blood of the lamb. La sangre les servirá para que ustedes señalen las casas donde se encuentran, y así cuando yo hiera de muerte a los egipcios, ninguno de ustedes morirá, pues veré la sangre y pasaré de largo. La Pascua pasaré sobre. And the blood shall be a sign for you on the houses where you are. And when I see the blood, I will pass over, and no plague will befall you to destroy you when I strike the land of Egypt. Y la sangre os será por señal, veré la sangre y pasará de vosotros la Pascua. ¿Sabe qué significa también la Pascua? La Pascua significa vida. The blood shall be a sign for you, and on the houses where you are, and when I see the blood, I will pass over you. He will pass from afar. Do you know what the Passover means? The Passover means life. Pero no estar cubierto sobre la Pascua, eso también significa la muerte. But not being under that Passover also means death. Por eso Dios envió a Jesucristo a este mundo. And that's why God sent Jesus Christ to this earth. Cuando Juan el Bautista vio por primera vez a Jesús, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. When John the Baptist saw Jesus for the first time, he yelled out, "Here is the Lamb of God that takes away the sins of the world." Jesucristo es el único Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. So Jesus Christ is the only Lamb of God that takes away the sins of the world. No lo cubre, no lo esconde, lo extermina, lo quita, nos libera. He doesn't whitewash it. He doesn't cover it. He takes it away. He eliminates it. He destroys it completely. Y comenzamos ese éxodo de liberación en nuestras vidas. And we begin that journey of exodus from sin in our lives. Cuando permitimos que Dios nos transforme. When we allow God to start transforming us. No hay pecado que Jesucristo pueda transformar y liberarnos. There is no sin Jesus can't free us from. Dice Romanos que absolutamente nada nos puede separar del amor de Dios. Romans says that there is nothing that can separate us from the love of God. También Pedro nos habla de este cordero en 1 Pedro 1:18. And in 1 Peter 1:18, this lamb is also mentioned. Dice la palabra de Dios: como bien ustedes saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. Pero para ser liberados, dice Pedro, se pagó un precio. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. And Peter is telling us, we were ransomed from the futile ways inherited from your forefathers, not with perishable things like silver and gold, but with the precious blood of Christ, that is of the Lamb without blemish. Alguien ya pagó ese precio. Somebody already paid that price. Ese precio es un precio demasiado alto. And that is such a high price. Pero depende de cada uno de nosotros. But it is on us. Si recibimos esa gracia, si recibimos la Pascua de Dios. To receive that grace, to receive that Passover. Pero la Pascua, recordemos, nunca lo olvidemos, se celebra
con raíces amargas y pan sin levadura. But we must remember, we must never forget that the Passover is celebrated with unleavened bread and bitter herbs. Y eso significa un corazón totalmente arrepentido, honesto y transparente delante de Dios. And that has to show in having a repentant heart, transparent before the Lord. ¿Recuerdan ustedes qué significa la Pascua? Do you remember what the Passover means? ¿Lo recuerdan? Do you remember? Ok, eso está muy fresco, ¿verdad? Pero de los versos 25 en adelante, ya vamos a terminar. Vamos a ver cuánto tiempo tenemos. Ok, como 2 minutos. So we got about 2 minutes. We're going to rush a little bit. Ok, 2 minutos, pero con traducción, ¿verdad? Entonces, de los versos 25 en adelante, So from Exodus 12, 25 and on, Dios sabe que somos demasiado olvidados. God knows that we tend to forget a few things. Se nos olvida demasiado rápido la Pascua. We forget what the Passover means. Y Él sabe que así somos nosotros. And He knows we are this way, Pero debemos de hacer algo al respecto. but we must do something about it. Oiga bien lo que dicen los versos 25 en adelante. And pay attention to what verses 25 and on say. Sí, está bien. And just follow from verses 25 and on. Cuando ustedes hayan entrado ya en la tierra que el Señor les va a dar, tal como lo ha prometido, deberán seguir celebrando esta memoria, esta ceremonia. Deberán de hacerlo cada año. Ustedes deberán de contestar, esta señal se sacrifica en la Pascua en honor del Señor. Cuando Él hirió de muerte a los egipcios, pasó de largo, oigan bien, pasar sobre la Pascua, pasó de largo por las casas de los israelitas que vivían en Egipto y así salvó a nuestras familias. Y eso lo van a celebrar cada año, eso se lo van a recordar siempre a sus hijos. So verses 25 and on is telling them to remember what the Passover is about, to transmit that to their children, to tell them this every single year. Y luego fueron e hicieron todo tal como el Señor se los había ordenado a Moisés y a Aarón. And verse 28, then the people of Israel went and did so, as the Lord had commanded Moses and Aaron. So they did. Pero antes de eso, entonces los israelitas se inclinaron en actitud de adoración. But before that, the people of Israel bowed their heads in worship. ¿Sabe usted cuál es la mejor forma de celebrar la Pascua? Do you know what the best way of celebrating the Passover is? ¿Quiere usted siempre celebrar la Pascua del Señor? Do you always want to celebrate the Passover? Le voy a dar una señal en esta mañana. I will give you one way of doing so this morning. Si usted y yo queremos celebrar siempre la Pascua, If we want to celebrate this Passover, la señal es que siempre estemos con una actitud de adoración ante nuestro Señor Jesucristo. we should always be worshiping the Lord Jesus Christ. No hay mayor señal que esa. There is no greater sign of worshiping, of remembering the Passover than this. Reconocer quién es Él. And then recognizing who He is. Reconocer que la gracia de Dios nos ha alcanzado. Then recognizing that the grace of God has reached out to us. Celebrar la Pascua motivaba al pueblo a recordar constantemente para vivir fielmente a Él. So celebrating the Passover reminded the people of Israel how they should live faithfully before the Lord. Recordar la Pascua nos mueve siempre a adorar a Dios. Remembering the Passover should lead us to worship God. La Pascua es una expresión del amor de Dios manifestado en la redención de su pueblo y el juicio de sus enemigos. So the Passover is an expression of God's love manifested in the redemption of His people and the judgment of their enemies.
Queridos amigos y hermanos, la salvación, la Pascua, solo es el comienzo, no es el final. So, dear friends, the Passover is just the beginning. It is not the end. La salvación no es conocer un poco más de Cristo, Salvation is not just knowing a little bit more about Christ. es recibir la vida de Cristo a través de su muerte. It's to receive life from Christ through his death. Celebremos, recordemos y adoremos siempre al Cordero de la Pascua. So let's celebrate, remember the Lamb of the Passover. Padre, gracias. Gracias porque tú eres el Cordero enviado de Dios a este mundo. Gracias porque no había otra forma, Padre, en que podíamos ser rescatados. Gracias por ese Cordero Santo, por ese Cordero sin defecto, ese Cordero enviado de Dios. Tu palabra dice que no hay otra forma, mi Dios, que podamos llegar al Padre, sino que a través de Jesucristo. Padre, en esta hora te damos gracias por la Pascua. Gracias, oh Dios, por mostrar tu misericordia por cada uno de nosotros. Gracias porque tu único Hijo murió en la cruz del Calvario para que toda la raza humana fuese alcanzada, mi Dios. Padre, pero para celebrar la Pascua, ese Cordero debemos de comerlo con esas hierbas amargas y ese pan sin levadura. Posiblemente hay corazones en esta mañana que no quieran comerse ese Cordero de esta forma. Pero Espíritu Santo provoca un verdadero arrepentimiento en sus corazones. Pedimos que tengas misericordia de todos aquellos que no te han recibido como ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y que aquellos que todavía no han sido rescatados, aquellos que todavía no han sido liberados, la sangre de Cristo los alcance y los limpie de todo pecado y los convierta en seguidores y en adoradores de ese Cordero Santo. En tu nombre, Jesús. Amén.